Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, esperando que estén muy bien. Vamos a continuar con este curso de biología por parte de la Institución Nacional Educativa con nuestra clase número 7. Recordar que estamos viendo biomoléculas orgánicas y el día de hoy vamos a hablar de lípidos. Bueno, hablar de lípidos es hablar de una molécula bastante compleja, pero vamos a tener que los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno que no contienen una fórmula general. Eso podría ser una gran diferencia en comparación de los carbohidratos, porque recordarán que los carbohidratos están formados por los mismos elementos, pero poseen una fórmula general. Recuerden CN, H2N o N. Y también pueden contener también fósforo y azufre. Hablar de lípidos es decir que son insolubles en agua. Por eso estos son solubles en disolventes orgánicos como es el éter, el cloroformo, el benceno, la acetona. Por eso se le puede limpiar bien su tinte de las uñas. También se sintetizan en el retículo endoplásmico liso. Vamos a tener que la célula va a tener dos, el retículo endoplásmico liso y el rugoso, y el donde se sintetiza pues va a ser el liso, ¿de acuerdo? También se le pueden conocer como el nombre de grasas solamente a los lípidos saponificables, porque vamos a ver que los insaponificables pues no están compuestos por ácidos grasos. Entre sus funciones de los lípidos va a ser muy variada. Vamos a tener que es energética. Si se dan cuenta, nos otorgan 9.4 kilocalorías por gramo, demasiada energía en comparación de los carbohidratos, que veíamos que nos dan 4.3, aquí nos van a dar 9.4. También vamos a tener que esa energía va a ser almacenada en la formación de triglicéridos. Y aquí en la imagen vamos a tener un triglicérido, que es la unión de un alcohol, en este caso el glicerol, más el ácido graso, que nos va a otorgar el triglicérido, es decir, el glicerol más 3 ácidos grasos. Y esto va a ser la forma de la reserva energética que regularmente se encuentra en circulación y también en el tejido adiposo blanco. Después tenemos la función estructural en la formación de las bicapas lipídicas de las membranas citoplasmáticas y de los organelos interiores. Y aquí vamos a tener una membrana lipídica, ahí lo podemos ver bien la molécula del fosfolípido. Y más adelante vamos a retomar esto de los fosfolípidos, que es importante. También el transporte es que ayudan a transportar algunas vitaminas, ya que estas vitaminas son liposolubles, como la vitamina A, D, E y K. Por ejemplo, la D se sintetiza en la piel y ayuda a la absorción de calcio. La vitamina K ayuda y depende mucho de los factores de coagulación porque son vitamina K dependientes. Vamos a tener otra función que es la función termoaislante y dice ahí la formación de grasa parda. Esta formación de grasa parda depende del adipocito pardo, ya que, como ustedes ven en la imagen, el tejido adiposo blanco o el adipocito blanco solamente se encarga de acumular grasa, no tiene bastantes mitocondrias. Y el tejido adiposo pardo, como ustedes pueden ver, tiene bastantes mitocondrias y pocos depósitos de grasa. Ya en algún momento vamos a hablar que esto depende mucho de la termogénesis y ayuda a la quema de grasa. Ustedes pueden ver, miren, en un ambiente cálido, eso que se ve en negro es el tejido adiposo marrón y pues no se ve mucho en la radiografía, pero en ambiente frío las zonas negras es el tejido adiposo marrón encendiendo y elevando la temperatura. También ayuda a la formación de grasa parda, que es aquella que se encuentra debajo de la piel, por ejemplo de los osos polares, y evita que se mueran congelados. Otra función de los lípidos es electroaislante. Vamos a tener la formación de las vainas de mielina, que son aquellas que se encuentran recubriendo al axón y permiten que la conducción eléctrica llegue muy bien a las células para que tengamos esta reacción ante estímulos exteriores. Por ejemplo, quitar la mano de la estufa caliente podría ser una muy buena reacción. Y la otra es la formación de hormonas. Aquí vamos a tener a la testosterona, estradiol, cortisol, aldosterona, prednisolona y prednisona. Y aquí pues vamos a tener la formación de hormonas sexuales, que si ustedes ven tienen una misma molécula, que más adelante vamos a ver cómo se llama este ciclo tan hermoso.
Ahora tenemos la clasificación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, como se muestra ahí en la tabla, pueden tener lípidos saponificables, que van a ser lípidos simples o complejos, y los lípidos insaponificables, que se van a distinguir por una característica muy peculiar. Los lípidos saponificables serían todos aquellos que están compuestos por un alcohol unido a varios ácidos grasos. Esta unión se realiza mediante un enlace éster y es muy difícil de hidrolizar, es decir, de romper, y sirve para la formación de jabones. Y los lípidos insaponificables son aquellos lípidos que no poseen ácidos grasos dentro de su estructura. Entonces es muy importante. Los lípidos saponificables contienen ácidos grasos, los lípidos insaponificables no contienen ácidos grasos. Ahora, tenemos los lípidos simples. Vamos a tener que los lípidos simples son aquellos que podemos conocerlos como los acilglicéridos, también llamados glicéridos, que son lípidos constituidos por una molécula de glicerol, un alcohol, a la cual se le puede unir un ácido graso, 2 o 3, teniendo esos nombres monoglicérido, diglicéridos o triglicéridos. ¿Va? Ahora, un ácido graso es una biomolécula de naturaleza lipídica, formada por una larga cadena hidrocarbonada lineal de diferente longitud o número de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Resumiendo, podríamos decir que un ácido graso es una cadena larga hidrocarbonada con un grupo carboxilo en su extremo. Podemos tener de dos tipos: los ácidos grasos saturados, que contienen enlaces simples entre los átomos de carbonos, y vamos a encontrarlo como una forma sólida a temperatura ambiente, y los ácidos grasos insaturados, que hay al menos un doble o triple enlace en la cadena y son de forma líquida a temperatura ambiente. Vamos a tener esto. Lo de arriba, la estructura de arriba es un ácido graso saturado, y la estructura de abajo tendríamos que es un ácido graso insaturado. Y en los ejemplos de arriba vamos a tener a la manteca, a la mantequilla, y abajo pues vamos a tener a todos los aceites. Ahora tenemos a los céridos, que también son llamados ceras. Se forman por la unión de un ácido graso de cadena larga de 14 a 36 átomos de carbono con un monoalcohol también de cadena larga, y se unen mediante un enlace éster. Es decir, vamos a tener un ácido graso de cadena larga más un alcohol de cadena larga, y vamos a tener una cera con una liberación de agua, también por la unión de un enlace éster. Un ejemplo podríamos tener al alcohol miricílico con unión al ácido palmítico, que se unen, y vamos a tener al palmitato de miricilo, que es la cera de la abeja. Entonces esta es la unión de los céridos y de los glicéridos, ¿de acuerdo? Ahora bien, como ya lo saben, estas uniones se dan por un enlace éster, que va a ser por un ácido graso más un alcohol. Va a ser el OH del ácido graso más un hidrógeno del OH del alcohol, para tener la unión por un oxígeno con la liberación de agua. Aquí podríamos tener al ejemplo anterior, que son los triglicéridos. Podría ser glicerol o glicerina, es lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a tener las uniones con la liberación de agua. En este caso tendríamos 3 moléculas de agua que se liberan, y recordar que este enlace que se forma es el enlace éster, porque si ustedes lo recuerdan, el enlace de los carbohidratos se llama glucosídico. Entonces ya llevamos 2 enlaces hasta aquí, éster, y el otro es el glucosídico. Bien, ahora los lípidos complejos son uniones de ácidos grasos más alcohol más otra molécula que no sea de origen lipídico, es decir, podría ser un grupo fosfato o podría ser un monosacárido. En este caso vamos a iniciar con los fosfolípidos, que son un tipo de lípidos saponificables que componen las membranas celulares, compuestos por una molécula de alcohol a la que se le unen 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Y aquí vamos a tener la estructura de un fosfolípido. Vamos a tener el grupo fosfato arriba, vamos a tener un glicerol en el medio que va a componer a la cabeza hidrofílica, y luego vamos a tener a 2 ácidos grasos. Por lo regular podríamos tener un ácido graso saturado y un insaturado.
Estas moléculas de fosfolípido, es importante que lo sepan, son consideradas moléculas anfipáticas. Una molécula anfipática contiene un lado hidrofílico y va a contener un lado hidrofóbico. En este caso, el lado hidrofóbico son los ácidos grasos y el lado hidrofílico es la cabeza del grupo fosfato más el glicerol, que lo podríamos ver así. Entonces, como son hidrofílicos, las cabezas del grupo fosfato van a estar en los exteriores. Podríamos tener plasma en un exterior y citoplasma dentro, que van a contener agua, y entonces los ácidos grasos van a estar en el centro porque no pueden estar en contacto con el agua porque son hidrofóbicos. Es muy importante que se acuerden de eso. ¿Cuál es el lado hidrofóbico? ¿Cuál es el lado hidrofílico? Y que esta molécula es una molécula anfipática por contener ambos lados. ¿Va? Otros lípidos complejos vamos a tener a los glucolípidos, o también llamados esfingoglucolípidos, que están compuestos por una ceramida. La ceramida es una esfingosina más un ácido graso y uno o varios glúcidos de cadena corta. Es decir, para que entiendan, puse los ejemplos, que son los cerebrósidos y los gangliósidos, pero antes de ver sus funciones vamos a ver su estructura. Me dice que la ceramida es una esfingosina más un ácido graso, y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Y luego, si se dan cuenta, el cerebrósido y el gangliósido tienen una cadena pegadita por ahí, que en este caso van a ser los glúcidos. Las partecitas hexagonales moradas se van a llamar glúcidos. Entonces, para un cerebrósido va a ser la unión de un monosacárido, y para un gangliósido va a ser la unión de un oligosacárido. Esa va a ser la diferencia. El cerebrósido se le une una glucosa o una galactosa, y a un gangliósido se le va a unir un oligosacárido, es decir, una cadena de carbohidratos. Espero que haya quedado claro. Si no, repite el video y escucha bien esta explicación. Los cerebrósidos participan en los componentes del músculo y de las células nerviosas. Específicamente forman parte de la vaina de mielina, que ya viste, ayuda a la transmisión de impulsos nerviosos hacia la siguiente neurona. Y los gangliósidos son pertenecientes a la membrana y ayudan a la regulación de muchas propiedades de la membrana, así como las proteínas asociadas con estas. Son especialmente abundantes en los tejidos nerviosos. Podríamos decir que son receptores de membrana, ¿de acuerdo? No lo olvides. Ahora, vamos a entrar a los lípidos insaponificables. Estos lípidos insaponificables no van a contener ácidos grasos dentro de su estructura. Entonces te preguntarás, ¿qué contienen estos que los hacen lípidos? Bien, primero vamos a empezar con los esteroides. Son compuestos orgánicos derivados del núcleo del... Mira, este núcleo es muy importante y su nombre es muy pequeño. Ciclopentano peridrofenantreno. No te preocupes, si no te lo aprendes, podrías decir esterano. Podría ser lo mismo, el ciclopentano peridrofenantreno o esterano, que se componen las vitaminas o hormonas formando 4 anillos fusionados, 3 con 6 átomos y 1 con 5 átomos. Poseen un total de 17 carbonos. Y ahí tenemos algunos ejemplos: testosterona, aldosterona, cortisol y colesterol también, el estradiol, la vitamina D y los ácidos biliares, que cada una de ellas va a tener su función específica, pero podríamos decir que la testosterona y la progesterona ayudan a la maduración de los órganos sexuales, el colesterol a darle esta movilidad a las membranas celulares, la vitamina D a la absorción de calcio y los ácidos biliares a la degradación de los triglicéridos. También otros van a ser los isoprenos o terpenos, que se forman por la unión de moléculas de isopreno. Las estructuras que se originan pueden ser lineales o cíclicas, y este tipo de moléculas aparecen en enlaces conjugados. Estos enlaces pueden ser excitados por la luz o la temperatura. Al cambiar su posición emiten una señal. Por eso estas moléculas están relacionadas con la recepción de estímulos lumínicos o químicos. Por eso, de todos estos ejemplos que tenemos, vamos a
enfocarnos en los tetraterpenos, que son pigmentos vegetales como los carotenos y la xantófila. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, al licopeno, a la xantófila y al betacaroteno, que nos van a dar colores amarillos, rojos y naranjas en los pigmentos vegetales, ¿de acuerdo? Y por último vamos a tener a las prostaglandinas, que son lípidos formados a partir de un ácido graso llamado ácido araquidónico. Su nombre proviene de la próstata, por eso se llaman prostaglandinas, pues ahí fue el lugar donde se aisló a una primera prostaglandina. Sin embargo, se encuentran en todos los tejidos y cumplen diferentes funciones, como pueden ser procesos inflamatorios, con dolor, fiebre, edemas y enrojecimiento. Podríamos también que las prostaglandinas pueden estimular el aumento de la temperatura. Y aquí tenemos la estructura de una prostaglandina, que esos dos pequeñas colillas que se ven por ahí son la estructura del ácido araquidónico, y el pentano con su OH y el carbono pues va a ser el ejemplo de la unión para la prostaglandina. Y bueno, esperando que esta clase haya sido clara. Si no, ahí está mi correo, y pues si no, vuelvan a repetir el video y hasta que lo entiendan, ¿de acuerdo? Entonces les mando un saludo, deseándoles éxito, y pues nos vemos pronto. Hasta luego.